Bueno, aquí vamos a pasar un poquito rápido revista al tema aerodinámico. Como mencionamos, pues la aerodinámica es fundamental para diseñar turbinas eólicas. Estamos hablando de aire en movimiento que interactúa con sólidos, de eso se trata la aerodinámica. Por lo tanto, para el diseño de las palas tenemos que saber de aerodinámica, ¿no? La aerodinámica pues no se limita a las alas de un avión, puede ser también aplicada a una pera, a una pelota, a cualquier cosa, ¿no? Entonces, y se distinguen principalmente dos fuerzas, la de arrastre y la de sustentación. La del arrastre es la indeseable, la que nos tira para atrás, la de sustentación es la que nos interesa, es la que nos da el aprovechamiento energético, ¿no? Entonces, el arte de la aerodinámica es maximizar la sustentación minimizando el arrastre, ¿no? Y para eso existen los perfiles aerodinámicos. ¿Qué característica tiene el perfil aerodinámico? Que justamente logra eso, maximizar la fuerza transversal, la sustentación, minimizando el arrastre. Y la evolución ha hecho que los pájaros tengan esta forma, ¿no? Como fue observado por Leonardo da Vinci hace 500 años. Y lo que sucede finalmente es que hay una distorsión en las velocidades, ¿no? En una situación simétrica, las velocidades se mantienen iguales en ambos lados del perfil, pero cuando tienen cierto ángulo, o cuando el perfil es así, más gordo de un lado que el otro, se genera una diferencia de velocidades entre lo que es arriba y abajo. El cuento típico un poco de colegio es que, bueno, como aquí las partículas se abren, se separan, acá tiene un recorrido más largo, entonces al final aquí, para que se junten de nuevo, esta tiene que abrir más rápido que la otra. Bueno, ese es un cuento de hadas, ¿no? Porque nadie obliga a que las moléculas de aire que se separan aquí tengan que unirse y darse la mano nuevamente aquí. O sea, no tiene mucho sentido, pero sirve como historia para contar. Pero la realidad de las cosas es que lo que está haciendo el perfil aerodinámico al estar expuesto a un fluido que incide con cierto ángulo y genera una distorsión del flujo, es que va a haber una diferencia de velocidades entre la parte alta y la parte baja, o también podemos verlo de otra manera, ¿no? Aquí el flujo viene así y sale así, ¿no? Entra en un ángulo y sale con otro. Por lo tanto, ha cambiado de dirección y ese cambio de dirección implica que ha habido una fuerza aplicada al flujo hacia abajo, que como una reacción empuja al objeto hacia arriba. Es otra forma de ver. Pero la forma clásica es verlo por circulación, ¿no? Porque hay una diferencia. Si medimos la velocidad dando la vuelta, va a haber una diferencia. Acá vamos a medir menos y aquí vamos a medir más. Si hacemos el neto, va a salir lo que se llama una circulación positiva. Cuando tenemos circulación positiva, tenemos sustentación. Es el caso de la pelota giratoria, ¿no? Del fútbol. Los lanzamientos con efecto es porque le dan giro a la pelota. Cuando una pelota está quieta, viajando en el aire, el flujo se abre así, se cierra y no hay arrastre, además, no hay fuerza transversal, porque todo es simétrico. Cuando tenemos una pelota que gira, el giro genera un campo de velocidades diferente. Aquí va más rápido, aquí se frena, entonces aquí hay más presión esto está girando así, entonces, y viajando para allá. Entonces aquí se frena el flujo, aquí se acelera. Al haber más velocidad aquí hay menos presión, acá más presión, una fuerza transversal. El efecto Magnus, que es el que explica el efecto de las pelotas con efecto. Y bueno, no nos queda mucho tiempo para hacer todo esto, pero nos sirve para pasar revista a cómo se diseña una turbina eólica, un rotor, ¿no? Conociendo las fuerzas de arrastre, las fuerzas de sustentación, otra vez números adimensionales que caracterizan qué tan bueno es el perfil aerodinámico para producir sustentación o arrastre. Eso nos lleva a unas tablas, a unos gráficos que podemos seleccionar de acuerdo al ángulo, ¿no? Este es un perfil aerodinámico, ¿no? Si lo vemos así de canto. Esto cuando esté expuesto al viento va a generar fuerza de arrastre para allá y sustentación para acá, ¿no? Y eso va a cambiar con el ángulo que yo lo ponga, ¿no?
y es bastante crítico, le cambia un poquito el ángulo y va a cambiar las fuerzas. Aquí vemos, por ejemplo, para un perfil determinado que se llama NACA 4412, cuáles son sus coeficientes de arrastre y de sustentación para diferentes ángulos, de 0 a 17. Ángulos de ataque, de posición, ¿no? Entonces, todo ese conocimiento nos sirve para diseñar finalmente nuestras turbinas eólicas. Hacemos diagramas de velocidades y vamos diseñando cómo, por estaciones, partimos la pala, ¿no? Esta pala está girando así, ¿no? En un rotor axial, como una hélice, junto con otras dos, ¿no? Tres. Entonces podemos hacer un diagrama de velocidades del viento que viene así y la velocidad propia del avance, ¿no? Y hacer un triángulo de una composición vectorial, ya un poco técnica, pero lo interesante de notar es que hay efectos que complican un poco este diagramita. El diagrama que yo hice en el año 89, cuando hice mi primera turbina eólica, sin leer, bueno, un libro que leí rapidito, sin saber de todo esto, yo dije, bueno, tengo la velocidad del viento así, y tengo el avance de la pala así, entonces mi ángulo es así, entonces pongo mi pala acá, y listo. Y me salió una turbina chiquita de 1,40 m, que la primera que hice, y giraba bien, más o menos, me parecía bien, y generaba energía y todo. Pero no tomé en cuenta el factor de frenado del viento por acción del rotor, porque sabemos que el rotor frena el viento, entonces el viento antes del rotor es mayor que el viento que realmente está pasando por el rotor. Y también hay otro factor, que es que el rotor al girar y generar una fuerza de giro, un torque, también le da un giro al aire. O sea, si el aire viene, digamos, recto así, y me está haciendo girar esta pala con torque, me está dando potencia, por reacción, las palas impulsan al aire hacia el otro lado. Entonces, si esta pala gira así, a la salida, lo que se llama la estela de la turbina, tiene una rotación del aire al revés, por acción y reacción. Si esto me está girando para acá, el aire sale para allá. Entonces, eso también me cambia los factores aquí de mis flechitas, de mis vectores. Como resultado, es que las palas tienen que estar más cerraditas. Entonces, cuando ya leí el libro y fabriqué otro rotor ya con un poco más de conocimientos, me salió esta pala de aquí, roja, que es mi modelo, ¿no? Una pala de un rotor de 3 metros de diámetro, que inicialmente era 2 palas, y cuando lo puse a prueba en un camión, a manera de túnel de viento, el camión avanzaba lento y eso para que me genere viento y poder medirlo y todo, esto empezó a girar como un helicóptero que daba miedo, ¿no? Porque ya estaba mucho mejor diseñado, ¿no? Y esta turbina sí generaba, un kilovatio. Esta no es una pala funcional, es una pala de modelo, hecha de madera y masillada y lijada. Con esa pala se hace un molde, como se vio en el video, y con ese molde ya se producen las palas, ¿no? Que después hay que balancearlas y hermanarlas todas para que las tres funcionen en conjunto, ¿no? Entonces tenemos que diseñar bien las cosas y conocer un poco la aerodinámica, y para eso hay libros, y eso nos permite diseñar una buena pala, ¿no? No es ciencia espacial, pero hay que un poco leer el libro. Y si hacemos bien las cosas, nos sale una pala que nos genera un buen coeficiente de potencia, ¿no? Que aprovecha bien el viento. Aquí vemos, por ejemplo, ya simulaciones de computadora hechas por la Universidad Católica de Miñacón, con software de simulación, ¿no? Se ve como el flujo de aire se frena, ¿no? Es el efecto de frenado que les estoy contando, que el viento que está pasando por el rotor ya no es el viento hiperturbado que medimos acá con nuestro anemómetro, ¿no? El anemómetro que mide el viento no vamos a ponerlo acá al borde del rotor, eso es imposible. Lo ponemos en una zona previa, a varios diámetros de distancia por acá, y medimos el viento libre, ¿no? El viento imperturbado. Ese viento, digamos que es 10 metros por segundo, cuando se acerca al rotor, el rotor está frenando el viento, entonces ya desde antes y al pasar por el rotor, ese viento ya no es 10, es 9.5, es 9, dependiendo de qué tanto estamos frenando, ¿cierto? Entonces, ese es un primer factor que tenemos que tener en cuenta para el diseño de nuestra pala. Si no nos sale una pala muy abierta y muy lenta.
El otro factor es lo que les comentaba. Si este rotor está girando así, con torque, el viento me está dando torque, por reacción, yo le estoy dando un torque equivalente al aire, al viento. Entonces, si el viento me hace girar así, yo hago que el viento gire para el lado inverso. Así como el equivalente pues, de cuando destapamos un frasco, ¿no? Giramos el frasco hacia la izquierda para que la tapa, para que se abra, pero tenemos que agarrar el frasco y girarlo a la derecha con la otra mano, porque si no, no pasa nada. Igualito con el viento. Si el viento nos está dando un torque así, nosotros le damos un torque para cada viento. Acción y reacción. Eso también nos cambia nuestro triángulo de velocidades. Solo a manera de concepto, ¿no? Porque esos factores de inducción axial y tangencial son un poquito dolor de cabeza, y eso es propio ya por lo menos para un Excel que lo calcule y lo calcule, porque no es tan fácil. El resultado es que nos sale un diseño de la pala que es torsionado. Si se fijan, esa pala tiene torsión. Los perfiles aerodinámicos no están rectos como esta. Es una pala un poco más burda, que toda la sección es igual. ¿Por qué? Porque está fabricada con maquinaria de carpintería, con una moldura. Se sacrifica eficiencia por facilidad de fabricación. Ese es el perfil ruso, que no lo he vuelto a usar más, porque había un profesor ruso. Y aquí vemos, por ejemplo, un diseño de una pala de 12 metros de diámetro para una máquina de 25 kilovatios. Se ve, están todos los perfiles puestos en un solo plano. Se ve como la raíz es abierto y grande y se va achicando y girando hacia la pala, hacia la punta. ¿Por qué ese giro? Porque acá vemos otra pala también que tiene torsión, ¿no? Es abierta en la raíz y cerrada en la punta. ¿Por qué? Porque está girando esto. Entonces los triángulos de velocidades, la composición de estos vectores es muy diferente aquí en la raíz, que tengo poca velocidad tangencial, tengo poco radio, la velocidad tangencial es menor, que acá en la punta, que tengo una gran velocidad tangencial. Entonces acá en la punta tengo que poner el ángulo de la pala mucho más cerrado con el plano del rotor, porque el viento que está sintiendo esta pala está viniendo casi en el plano, ¿no? Esta pala es una pala china, mucho más pesada y un poco burda en su fabricación, pero bueno, igual da vueltas y genera. El impacto es así, gente. Sí. Es el borde de ataque y el borde de salida, ¿no? Bueno, la aerodinámica es una parte de la mecánica que no diría que es una ciencia, porque ciencia es más grande que todo eso, pero es realmente muy interesante, ¿no? La aerodinámica. Y es una ciencia, si queremos llamarla así, relativamente reciente, ¿no? Tiene 120 años. Porque en 1903 fue el primer vuelo exitoso de los hermanos Wright. No se sabía nada de aerodinámica. Los hermanos Wright eran pura genialidad intuitiva. La aerodinámica se construyó hace 100 años, en los años 20, con Frank, con todos ellos, ¿no? Se matematizó, se volvió más rigurosa y efectiva. Y parece mentira, ¿no? 20 años, o sea, el primer vuelo exitoso, 1903. En la guerra del 14, Primera Guerra Mundial, o sea, escasos 10 años, 12 años después, ya nos estábamos matando en el aire, ¿no? Volando en aviones y matándonos. Muy rápido el desarrollo para matarse. Mi abuelo peleó en la Primera Guerra Mundial y me contaba de los combates aéreos que vio de biplanos, con metralletas aéreas. 10 años después de que se invente el avión. Este también es fibra de vidrio. Todos son fibra de vidrio. Entonces, este tema de la generación de la sustentación es muy importante y está ligado a este concepto un poco matemático de la circulación, ¿no? Esa medición que hacemos alrededor del perfil aerodinámico para ver, ¿no? Si yo tengo esto con el viento incidiendo sobre
sobre este perfil, y yo camino, me hago chiquito y mido el viento con este aparatito del anemómetro, ¿no? Alrededor, como camino, acá en este recorrido voy a medir más velocidad que en este. Entonces el resultado de este inventario de vientos alrededor del recorrido va a ser no nulo, va a tener un resultado positivo, ¿no? La circulación va a ser un número definido. Si eso fuera un perfil simétrico y está alineado con el viento, mido y hay simetría. Mido arriba, lo mismo que abajo. Entonces el resultado es nulo. No hay circulación, no hay sustentación. Cuando hay diferencia de velocidades entre arriba y abajo, genero sustentación. Eso es lo que interesa. Pero otro concepto muy importante para la aerodinámica que fue inventado por este señor Prandtl, que era pues el profe de Betz, que se dedicó a analizar los rotores aerodinámicos, es el de capa límite, ¿no? Que yo cuando lo estudié en la universidad era también como un tema vaporoso, complicado, medio místico. Después ya lo pude entender un poco mejor, que es lo que sucede pues en la interfase, en el micromundo de la interfase entre el fluido y el sólido, ¿no? Este es el sólido del perfil aerodinámico y aquí tengo el aire, ¿no? Está viajando. ¿Qué sucede en la interfase? Siempre las interfaces son muy importantes, ¿no? En biología, en física. ¿Qué pasa ahí entre el cambio de material? Entonces, ¿qué pasa en esa superficie, en esos primeros milímetros o décimas de milímetro entre la pala y el aire? Es fundamental. Entonces, Prandtl y su equipo definieron la capa límite como aquel espesor de fluido cuya velocidad está afectada por la presencia del objeto. O sea, si pensamos que las primeras moléculas que encontramos de aire, cuando dejamos la superficie de este elemento, están detenidas, o sea, están fijas con la pala, porque están adheridas por fricción, las siguientes van a tener un poco de movimiento, hasta que las que están más distantes ya tienen casi un movimiento que equivale a la velocidad del viento libre, ¿no? Es algo parecido a un atoro de tráfico, no un atoro no, sino a un si tenemos una carretera de 10 carriles, ¿no? Vamos a hacer los 10 carriles y hay un camión aquí plantado, ¿no? Aquí, los carros que están aquí se quedaron plantados detrás del camión, ¿no? Están a 0 kilómetros por hora. Los que están aquí en el segundo carril están frenados por los carros que están tratando de salirse del atoro, ¿no? Es lo que pasa cuando tenemos un camión que se planta, ¿no? Y entonces aquí ya hay un poco de velocidad. Acá estamos en 0, aquí estamos en 10 kilómetros por hora, porque estos carros están interfiriendo y hay fricción, ¿no? Es una especie de fricción que se genera con los vehículos. Podemos pensar en el tráfico como un fluido también, ¿no? Y aquí de repente ya estamos a 30 kilómetros por hora, porque los carros viendo que hay carros que molestan, se pasan al otro carril, también interfieren. Y al final, bueno, después de varios carriles, tenemos unos que están yendo, si la velocidad de la carretera es 100 kilómetros por hora, hay algunos que ya están yendo a 95 kilómetros por hora, ¿no? Y los que están en el 10º carril, en una hipotética carretera de 10, o autopista de 10 carriles, ni cuenta se dan que hay un camión, ¿no? Ni cuenta se dan que hay un camión parado a la derecha, porque ya no sienten el efecto. Es algo así la capa límite, es la cantidad de carriles que están afectados por la presencia del camión. Entonces, ese espesor es lo que le llaman la capa límite y es crítico. Lo que pasa en ese espesor determina lo que puede pasar en toda el ala de un avión. Me parece mentira. ¿Y eso a dónde va? Bueno, a explicar algunos elementos que hay en las palas de las turbinas eólicas también. Por ejemplo, yo de chico veía las pelotas de golf y con esos huequitos que tiene la pelota de golf, y dije, qué paciencia hacer estos huequitos, ¿no? Qué bonito, qué decorativo, ¿no? La pelota de golf. Muchos años después me entero de que esos huequitos de la pelota de golf no son por gusto, son para que la pelota viaje mejor por el aire, que es contraintuitivo. Uno dice, ¿cómo hago que una pelota viaje mejor en el aire? La pulo, ¿no? La pulo bien pulida, ¿no? Y con cera, para que cuando viaje esté bien lisita y huele bien. Error. Cuando tiene estas muescas,
la capa límite, este micromundo que sucede en las primeras décimas de milímetro del flujo, hace que las hendiduras hacen que se mezcle el aire que está detenido con el aire que está en movimiento, ¿no? Y se retrase lo que es la pesadilla del aerodinámico, la separación, ¿no? Aquí, en la pelota lisa, el aire se abre alrededor de la pelota y llega un momento que dice, bueno, yo ya me despego, chao pelota, yo no puedo seguirte, no puedo seguirte curvándome, ¿no? Entonces me separo. Entonces todo esto de aquí es flujo separado y es succión, es baja presión. Acá tenemos tanta presión que impacta en el lado frontal de la pelota, aquí tenemos baja presión, por lo tanto es un efecto de frenado importante de todo eso. Si yo retraso la separación porque tengo estas hendiduras que me mezclan un poquito el viento lento con el viento rápido, se retrasa unos milímetros la separación y tengo una succión menor. Resultado, la pelota de golf con hendiduras viaja, no sé, 10% más de distancia que una pelota lisa. Eso lo saben los surfers también. Un surfer experimentado no pule su quilla. La quilla pulida, cuando hacen la bajada en la ola, les produce separación prematura y se le va la tabla de costado. Ellos saben que con una lija 400, así con cierto grano, la quilla funciona mejor. ¿Por qué? Porque esa rugosidad de la huella de la lija hace que la separación del flujo del agua en la quilla, cuando está forzada en un giro, se retrase. Entonces pueden girar mejor. Igual las pieles de los delfines no son lisas, son rugosas. ¿Por qué? Porque el delfín tiene gran capacidad de generar empuje con su aleta caudal y tiene que retrasar esa separación del flujo. ¿Cómo lo hace? También con una piel rugosa. Entonces parece mentira. Lo rugoso se comporta mejor con los fluidos que lo pulido. Bueno, y ¿por qué esto en eólica? Bueno, porque hay cosas sorprendentes en la eólica, ¿no? También estas rayas de aquí son justamente, ¿dónde están? Estas aletitas pequeñitas así, que están pegadas a las palas de las turbinas eólicas para buscar de retrasar la separación y hacer que el flujo sea más efectivo, ¿no? Son truquitos que usa el diseñador aerodinámico de la turbina para ese último medio por ciento, ¿no? La turbina tiene 3 megavatios y con esa inversión de ponerle estas tiritas le sacan medio por ciento. ¿Cuánto es medio por ciento de 3 millones? Bueno, ¿no? Es bastante, ¿no? 15 kilowatts, ¿no? Si no me equivoco. 15 kilowatts por ponerle unas tiritas ahí. Vale la pena, ¿no? Perdón, ahí me equivoqué. Entonces las vemos aquí en las palas de las turbinas. Estas son las palas del video que hemos visto de Marcona, cuando estaban todavía ahí echadas en el desierto. Tuve la suerte de poder visitarlas y ahí están las palas gigantescas en el piso. Otras cosas que es importante son los vórtices que se pueden generar en las palas. Desde el punto de vista aerodinámico son muy importantes, limitarlos para evitar esa energía que perdemos. Acá vemos podemos ver algunos videos, no sé, mejor vemos el Parque Eólico Marcona. Y bueno, también por qué queremos conocer la aerodinámica en detalle, porque con la aerodinámica determinaremos las fuerzas, no solamente la potencia que va a generar la turbina, sino a qué fuerzas va a estar sometida. Como vimos en el video, ¿no? Cómo se curva la pala hacia atrás. Bueno, el que diseña la turbina tiene que saber exactamente qué fuerzas, más menos un error, por supuesto, van a estar actuando sobre una pala de ese tamaño para diseñarla y diseñar su estructura interior, ¿no? ¿Con qué se fabrican estas palas? Con compuestos de fibra de vidrio, ¿no? Aquí generalmente se usa el término, ¿no? ¿De qué está hecho? De fibra de vidrio. Bueno, pues el término correcto es compuesto. Es un material compuesto, un composite en inglés, ¿no? Es un compuesto de fibra de vidrio con resina poliéster o resina epóxica. Estas palas están hechas de fibra de vidrio, como un tejido, que es muy resistente a la fibra de vidrio,
embebida en una resina que después fragua y forma un compuesto, como se ve aquí, ¿no? Esta es la tela de vidrio, un tejido hecho de fibras de vidrio, que una vez que está laminado y embebido en la resina que se fragua, se solidifica muy rígidamente, nos queda en sección las fibras así acomodadas dentro de una matriz de resina, ¿no? Y si hacemos una fractura, nos va a quedar aquí la fibra de vidrio expuesta, ¿no? Porque lo hacemos desgarrado en un ensayo. Es un material que es muy fácil de moldear, tiene una resistencia específica muy buena, o sea, significa resistencia de materiales, pero por unidad de masa, porque el acero es muy resistente, ¿no? Pero pesa mucho, pues. Este material resiste la mitad que el acero y pesa la quinta parte. Entonces, sale a cuenta. El acero tiene una densidad de 7.9. Esta fibra de vidrio puede tener densidad de 1.5, 5 veces menos, y resiste la mitad. La resistencia específica, si dividimos resistencia mecánica entre masa, nos sale 2.5 veces mejor. Y es muy importante el peso, como hemos visto. Cualquier cosa dinámica, cualquier cosa que se mueva, es muy importante que sea ligera. Por eso los carros deportivos pues tienen los aros delgaditos de aluminio, las ruedas también flaquitas. Los Fórmula 1 usan fibra de carbono para todos los componentes, porque cualquier cosa que se esté moviendo, si es pesada, es peligrosa y de poco rendimiento. Si es ligera, se comporta mucho mejor. Y la fibra de vidrio también tiene gran resistencia a la fatiga, ¿no? Porque para propagar una fractura en una estructura de fibra de vidrio tenemos que hacer un camino muy complicado, ¿no? Otro tema es la corrosión. Las turbinas eólicas, pues no existe una turbina eólica bajo techo, todas están a la intemperie, tenemos que tener la corrosión presente todo el tiempo. Usar materiales adecuados, usar combinaciones apropiadas, diseños pensando en la corrosión, evitando que se acumule el agua o que haya superficies que se puedan corroer. Porque la corrosión se lleva a nuestro material y desaparece la estructura. También la estabilidad de los plásticos, es decir, si estamos hablando de materiales de fibra de vidrio o compuestos de fibra de vidrio con resinas, esa resina tiene que ser estable a la radiación ultravioleta principalmente y al ozono, ¿no? Porque si no va a pasar eso, se degrada y desaparece. Con eso podemos pasar un video aquí de... Ay, no sé si está... espero que corra aquí al final de la...